Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a desarrollar algunos ejercicios de la sección 14.7, que es valores extremos y punto silla, ¿sí? Bien, vamos a ir a la página 809 del libro y vamos a comenzar haciendo el ejercicio 37. El cual la consigna es encontrar los máximos y mínimos absolutos de la función f de xy igual a 4x menos x cuadrado por coseno de y en la placa rectangular x entre 1 y 3 e y entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Bien. Vamos a proceder a su resolución. Primero y principal, nosotros sabemos de la existencia de estos máximos y mínimos absolutos de esta función, ya que por teorema sabemos que toda función continua en una región cerrada y acotada posee extremos absolutos, ¿sí? Extremos serían tanto máximos como mínimos. Nosotros acá estamos bajo una función que es continua, ya que es el producto de un polinomio, ¿sí? Por el coseno, que son continuos, ¿sí? Bien, primero eso. O sea, nosotros sabemos ya de la existencia de esos extremos absolutos. Nosotros nos vamos a remontar, ¿sí?, a los pasos que tienen para hallar máximos y mínimos absolutos en regiones limitadas cerradas, que la tienen en la página 806 del libro del libro de texto, ¿sí? Ahí tienen una serie de 3 pasos que les dice cómo hallar los máximos y mínimos absolutos de funciones en regiones que sean limitadas, o sea, acotadas y cerradas. Bien, los candidatos a alcanzar los máximos y mínimos absolutos van a ser los puntos críticos, que son puntos interiores, en los cuales el gradiente es el vector nulo o alguna de las derivadas parciales no existen, o en puntos frontera de la región, ¿sí? Ahí son los candidatos a alcanzar los máximos y mínimos absolutos. Por eso, fíjense que yo como primer paso lo que hago es hallar los puntos críticos, ¿sí? Es hallar los puntos críticos de esta función, que como bien acabé de decir, son puntos interiores donde las derivadas parciales de primer orden son iguales a 0 o si alguna de ellas no existe. Bien, nosotros sabemos que acá las derivadas parciales siempre van a existir, por ende nos vamos a concentrar en ver cuándo las derivadas parciales de primer orden son 0. Bien, calculamos la derivada respecto a x y nos queda 4 menos 2 por x entre paréntesis por coseno de y. Y vemos cuándo esto es 0. Esto vale 0 cuando x vale 2. Ahora vemos cuando la derivada parcial de primer orden respecto de y vale 0. Bien, la f sub i es igual a menos, entre paréntesis, 4x menos x cuadrado por seno de y. Veo cuándo esto vale 0. Esto vale 0 cuando x vale 0 o x vale 4, ¿por qué puse eso? Porque el primer factor, ¿sí? El primer factor, que es 4x menos x cuadrado, se hace 0 cuando x es 0 o x vale 4. Y seno de y vale 0 cuando y vale 0. Recuerden que estamos restringidos, la y está entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos que ver cuándo simultáneamente f sub x
y f sub i valen 0. ¿Cuándo se cumplen ambas en forma simultánea? Cuando x vale 2, ¿sí? Cuando x vale 2, o y digo, cuando y vale 0, ¿sí? Tenemos que ver cuándo estas dos son simultáneamente 0. Bien, por ende, el punto 2, 0 es el único punto crítico de esta función. Y lo que hacemos es evaluar la función en ese punto crítico que toma el valor 2. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a hallar los puntos frontera de la región que tenemos, que es una placa rectangular, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir analizando, ¿sí?, la función en cada uno de los 4 segmentos que componen la frontera de nuestro rectángulo. Bien, entonces estamos bajo la presencia de un rectángulo, tenemos 4 segmentos, ¿sí? Fíjense, en el primer caso yo tomé el segmento AB. El segmento AB yo lo consideré a los x, menos pi sobre 4, en donde x varía de 1 a 3. O sea, es cuando la y, la coordenada y, vale menos pi sobre 4. Bien, entonces, ¿qué hacemos? En este caso, nuestra f de xy se va a reducir a esta función de una sola variable, ¿bien? Porque la y toma el valor menos pi sobre 4, con x entre 1 y 3, ¿sí? Fíjense, yo acá lo que hice fue, en la fórmula de la f, reemplazar la y por menos pi sobre 4. Y me quedó esta expresión. Entonces lo que ahora hacemos, nos queda una función de una sola variable, en un intervalo cerrado 1, 3. ¿Sí? Nosotros sabemos que los candidatos a alcanzar los máximos y mínimos de una función en un intervalo cerrado, eso lo vieron ustedes en cálculo 1, ¿sí?, son en puntos críticos, ¿sí?, o en extremos del intervalo. Bien, acá como nos está quedando una función polinómica, los puntos críticos lo que vamos a hacer es hallar la derivada. Acá le coloco f' y no le coloco la notación de una derivada parcial, porque nos está quedando una función de una sola variable, ¿sí? Entonces, la f' de x, menos pi sobre 4, derivo respecto a x, ¿sí?, nos queda raíz de 2 por, entre paréntesis, 2 menos x. ¿Cuándo esto vale 0? Cuando x vale 2. Y recordemos que estamos sobre el segmento AB, en el cual la y vale menos pi sobre 4, ¿sí? De esta manera, nuestro punto crítico, ¿sí?, evaluamos la función f en 2, menos pi sobre 4 y nos da 2 raíz de 2, ¿bien? Y lo que hacemos, como dije antes, evaluamos esta función en los extremos del intervalo, o sea, cuando x vale 1 y cuando x vale 3, ¿sí? Entonces, evalúo la f en 1 menos pi sobre 4, que me da 3 raíz de 2 sobre 2, y evalúo la f en 3 menos pi sobre 4, que vale lo mismo, ¿sí? Bien. Bien. Vale lo mismo porque recordemos que el coseno es una función par, o sea que el coseno en pi sobre 4 vale lo mismo que el coseno de menos pi sobre 4, ¿sí? Bien, y justamente, bueno, acá también el polinomio nos quedó igual, por eso nos da el mismo valor. Ahora seguimos analizando, pero en el segmento BC. Aquí lo llamé yo el segmento BC. El segmento BC consta de los puntos 3, i, fíjense, en los puntos donde la primer componente vale 3 y la i va de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Sería uno de los lados del rectángulo. Vamos analizando lado por lado. Hacemos lo mismo que lo que hicimos anteriormente.
Si vemos cuál es la expresión que nos queda de la f cuando x vale 3. Cuando x vale 3, la f en 3, i nos queda 3 por coseno de i, donde la i varía de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Fíjense en acá que nos queda una función de una sola variable, de variable i. Por ende, nosotros sabemos que para las funciones de una sola variable, los máximos y mínimos absolutos se alcanzan en puntos críticos o en puntos extremos del intervalo, ¿sí? O sea, cuando la i vale menos pi sobre 4 o la i vale pi sobre 4. Lo que hacemos ahora es hallar la derivada de esta función, la f' en 3, i, que me queda menos 3 por seno de i. Esto vale 0, ¿sí? Si la i vale 0. Y recordemos que x valía 3 porque estábamos sobre el segmento BC, el cual es cuando x vale 3. Evaluamos esta f en 3,0, que es en su punto crítico cuando x vale 3, y nos queda que toma el valor 3. Y después evaluamos a esta función, ¿sí?, en los extremos del intervalo, en menos pi sobre 4 y en pi sobre 4, el cual nos da el valor 3 raíz de 2 sobre 2. Bien, ahora, ¿sí?, pasamos al segmento CD. El segmento CD es el lado del rectángulo cuando la i vale pi sobre 4. Por ende, la x está entre 1 y 3. ¿Sí? Lo que hago es ver cuál es la fórmula que me queda, en este caso, reemplazando en la fórmula de la función la i por pi sobre 4, y me queda esta función. Me queda exactamente la misma función que la que me quedó sobre el segmento AB. ¿Bien? En el intervalo cerrado 1, 3. Acá hacemos lo mismo, hallamos el punto crítico de esta función, ¿sí?, el cual derivamos, me queda x igual 2, ¿sí? Evaluamos esta función en este punto y me queda 2 raíz de 2. Y además evaluamos a esta función, ¿sí?, en los extremos del intervalo, que me queda 3 raíz de 2 sobre 2. De manera similar, hacemos sobre el segmento AD, ¿sí?, el cual es al lado del rectángulo cuando x vale 1, ¿sí? Fíjense en que yo acá hice exactamente lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Evalué la función cuando x vale 1 y me queda 3 por coseno de i. En el intervalo cerrado menos pi sobre 4, pi sobre 4. Hallo el punto crítico de esta función, ¿sí? Evalúo los extremos del intervalo, obteniendo que cuando i vale 0, ese sería un punto crítico de esta función. Evaluamos esta función ahí y me queda el valor 3. Y evaluamos en los extremos del intervalo, que me queda el valor 3 raíz de 2 sobre 2. Bien. Concluyendo, ¿sí?, los candidatos a ser máximos y mínimos absolutos son, y lo que hago es, fui colocando de mayor a menor, ¿sí?, todos los valores de la función que fuimos obteniendo en los puntos críticos y en los puntos fronteras donde eran candidatos a ser máximos y mínimos. Me fueron quedando 4, 3, 2 raíz de 2 y 3 raíz de 2 sobre 2. Por ende, el máximo absoluto es 4 y f lo asume en el punto 2, 0. ¿Sí? Y el mínimo absoluto es 3 raíz de 2 sobre 2 y f lo asume en estos 4 puntos, en los puntos 1 más menos pi sobre 4 y en 3 más menos pi sobre 4. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, nos vemos en el foro.